mañana, hermanos. Dios les bendiga a cada uno, los que ya estamos en la casa del Señor. Vamos a empezar, aleluya, nuestra escuela dominical en este día domingo. Gloria a Jesús, dándole gracias siempre por sus misericordias, ya que son nuevas cada mañana, dice su palabra, para cada uno de nosotros en este día que nos levantamos y podemos encaminar nuestros pasos a este lugar donde venimos a alabar y glorificar su nombre. Aleluya, así nos vamos a unir en esta mañana en oración y les voy a invitar a que nos pongamos sobre nuestros pies, los que ya están listos, aleluya, para dar comienzo en esta mañana de día domingo, gloria a Jesús, aleluya, donde es el día que hemos dispuesto a estar reunidos para alabar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Dios, aleluya. Vamos a orar en esta hora para dar inicio a nuestra enseñanza en esta hora. Bendito Dios, Padre que estás en gloria, te damos gracias. En esta hora, Dios mío, nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos una vez más venimos, Dios mío, por tu amor y tu misericordia, por la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Estamos en este lugar para alabar y glorificar tu nombre, oh Jesucristo. Gracias sean dadas a ti para siempre, oh Dios del cielo, que tienes misericordia de cada uno de nosotros, oh Dios. Que tu mano y tu amor y tu misericordia nos guardan cada día, oh Dios, aleluya. Por eso es que estamos en este lugar, para, Dios mío, adorar y bendecir tu nombre. Gracias por la vida de mis hermanos, los que ya están en este lugar y los que vienen de camino, tráelos con bien, oh Dios, a tu casa, Dios mío, para adorar y bendecir tu nombre juntos, Dios del cielo, porque ahí envías bendición, Dios mío, y vida en abundante, oh Jehová, Dios de los cielos, aleluya, reconociendo que tú eres el creador de todas las cosas, oh Dios, y que nos has dado vida en abundancia, por medio de tu Hijo Jesucristo, aleluya, el cual vino y se entregó por amor a nosotros, oh Dios, aleluya. Por ese sacrificio fuimos alcanzados y lavados por la sangre para perdón de nuestros pecados, oh Dios, para que reconozcamos, oh Cristo, aleluya, cuán grande fue tu amor, cuán grande fue la misericordia que tuviste de nosotros cuando no teníamos esperanza, oh Dios, aleluya. Pero una luz brilló en medio de las tinieblas para disipar todas las obras de maldad de nuestra vida, oh Dios, aleluya. Esa luz, aleluya, que vino, Dios mío, el evangelio que cambia y transforma la vida de aquellos, Señor eterno, que reciben, Dios mío, la palabra, oh Dios, con fe, con gozo y alegría, la palabra que hemos, Dios mío, recibido y confesado con nuestra boca y creído en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre, aleluya. Y en ese nombre que es sobre todo nombre, estamos reunidos para adorar y glorificarte, Señor, en este día. Gracias, Dios mío. Te pido, Señor, que seas tú guiándome desde principio a fin en esta enseñanza, Dios mío. Edifica, Padre, instruye a cada uno de los que están en este lugar, a los que nos ven, Dios mío, por Facebook. Oh Dios del cielo, sé tú, Dios mío, bendiciéndolo a cada uno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, y te damos toda honra y toda gloria solo a ti, Señor. Recíbela en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Así adoramos el nombre de nuestro Dios y le voy a invitar que busque su expositor en esta hora. Aleluya. Y vamos a estar leyendo la lectura antifonal. Estaremos viendo el tema de esta enseñanza o de esta clase. Dice el lavatorio de los pies. Y conforme vayamos desarrollando, aleluya, pues vamos a ir entendiendo lo que significa y la enseñanza que tiene para nosotros como iglesia en este tiempo, aleluya, el significado que Cristo quiere que le demos a esta enseñanza, aleluya. La lectura bíblica o la base viene, aleluya, en Juan capítulo 13, versos 1, y luego va del 3 al 5, aleluya, y luego estaremos viendo el 12, del 12 al 17. San Juan capítulo 13, verso 1, luego 3 al 5 y luego nos saltamos del 12 hasta el 17. Si usted tiene su expositor, pues busque la lectura número 15 y vamos a estar leyendo la lectura antifonal, dándole siempre, aleluya, lectura de la forma en que lo hacemos, dándole gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros decimos, dice Juan 13, 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que andaban en el mundo,
los amó hasta el fin. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Gloria a Jesús. Puede tomar su lugar. Y así estaremos dando lectura a los objetivos en esta hora para ver los puntos principales a donde nosotros queremos llegar con la clase. Así también pueden pasar los que van a tomar sus clases con sus maestros. Aleluya. Ellos no sé si ya están. El maestro de niños de sus respectivas edades en esta hora pueden pasar con su maestro. Aleluya. Y nosotros pues nos quedamos en este lugar a recibir la enseñanza de la palabra del Señor, como el Señor la tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que vamos a empezar leyendo nuestros objetivos. Aleluya. Y hermano Hugo, gloria a Jesús, con el número 1. Interiorizará el significado de la ceremonia del lavatorio de los pies en la iglesia. Amén. El número 2, no sé si alguien lo tiene por ahí. Se comprenderá por qué Jesús demostró su gran amor hacia sus discípulos, colocándose en lugar del esclavo, lavándole los pies. Valorará el mandato dado por Jesús a sus discípulos en Juan 13:15. Amén. Gracias, hermano Hugo. Dios le bendiga. La afirmación fundamental de esta enseñanza dice: Jesús fue el siervo modelo y demostró su disposición para el servicio con gran humildad. El versículo en el cual estaremos meditando está en Juan capítulo 13, verso 10, y dice: Jesús les dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bien, vamos a entrar en la introducción de esta enseñanza. Dice: desde tiempos antiguos, los hebreos practicaban el lavatorio de los pies para brindar la bienvenida y la hospitalidad a los visitantes. Lo vamos a estar viendo en Génesis, capítulo 18. Dice: siervos y criados realizaban esta tarea. La higiene de los pies de los caminantes era provista para preservar la salud. Pero cuando Jesús celebró la última cena con sus discípulos, sabiendo que su tiempo se había cumplido, brindó un ejemplo de servicio, realizando la tarea de un esclavo al ceñirse la toalla y lavar los pies de sus discípulos. Jesús demostró que siendo él el Maestro y el Señor, ofrecía humildemente con amor un servicio y establecía el mandato de continuar realizándolo entre ellos. El tema de esta enseñanza dice el lavatorio de los pies.
Y estamos viendo, aleluya, que en el tiempo en que Jesucristo estuvo en este mundo y anduvo por las calles de Jerusalén, donde enseñaba, ¿verdad? Ya que su ministerio se llevó a cabo alrededor de toda Galilea, donde andaba enseñando, gloria a Jesús, dando ejemplo, demostrando, aleluya, el servicio y la humildad, que aunque él era el Hijo de Dios, él podía hacerlo porque él quería dejar ejemplo en aquellos que le seguían o en sus discípulos. Y en esta clase estamos viendo algo que se practicaba ya desde antes, durante la antigüedad en los pueblos en ese tiempo. En el primer punto vamos a estar viendo el lavatorio de los pies como demostración de servicio y hospitalidad. Y esto está en Génesis capítulo 18, del 1 al 5, luego va al 24, del 31 al 33. En el inciso A, dice: Abraham brindó agua para lavar los pies y alimento a 3 visitantes. Esto está en Génesis capítulo 18, del 1 al 5. Y dice, aleluya, el verso 1, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues para eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. En el antiguo tiempo era una costumbre, ¿verdad?, que se realizaba, o en la antigüedad, dice en el inciso A, que durante la antigüedad los pueblos que eran nómadas del cercano oriente brindaban mucha importancia a la hospitalidad, ya que era una actividad considerada símbolo de hospitalidad, era hacer provisión de agua para lavarse los pies y alimento para el sustento de los caminantes. Estamos viendo, aleluya, que esto era una costumbre que tenían en estos pueblos, dicen los que eran nómadas, que eran pueblos que no estaban en un solo lugar, sino que se movían o andaban de diferentes lugares en movimiento, pero había una práctica que ellos tenían que era algo muy importante, o considerado algo importante para que ellos lo practicaran, que era brindarle la hospitalidad a los caminantes, a las personas que venían de otros lugares y pasaban cerca de ellos. Ellos no podían pasar desapercibidos y dejar que estos caminantes o los que pasaran enfrente de ellos y ellos no brindarles esta hospitalidad, sino que esa era la buena costumbre. Cada vez que ellos miraban la oportunidad de brindar una buena hospitalidad, lo hacían, para demostrar así, aleluya, que ellos que estaban como demostrando el amor de Dios a las personas que pasaban, o a los caminantes. Y en esta ocasión estamos viendo a Abraham con este encuentro que él tuvo con estos 3 varones que pasaron por sus tiendas. Dice que cuando él estaba a la puerta de la tienda, él se dio cuenta que venían 3 varones y él salió luego a recibirles y a ofrecerles esa hospitalidad, ya que era algo en lo cual ellos se gozaban, o había como algo que ellos se sentían bien, pues al darle la hospitalidad a las personas, como que era esa tradición
que brindaba una satisfacción a las personas de decir, wow, hoy me tocó a mí recibir a estas personas, lo voy a atender con amabilidad, darle la importancia de vida para que ellos no pasen desapercibidos. Entonces esto dice que se consideraba y se consideraba como una falta de honor ignorar esa práctica de la hospitalidad. Por eso ahora estamos viendo en este primer punto, en el inciso A, el encuentro que Abraham tuvo con estos tres varones cuando él se dispuso a decirles, no pasen de mi tienda, por favor, no se vayan sin que yo les ofrezca esta hospitalidad. Esta es la oportunidad para, en otras palabras, decir yo lucirme y brindarles la hospitalidad dentro de mi casa. Entonces él luego dice que les dijo, no se vayan, sino que esperen, voy a sacar agua para lavarles sus pies, ya que en aquellos tiempos, ¿verdad? Los caminos donde se transitaban eran polvosos y recordemos que ellos usaban las sandalias, entonces sus pies como que estaban bien sucios, empolvados, y cuando alguien entraba o llegaba a un lugar, esto era lo primero que se hacía, y esto era un trabajo de los siervos o los esclavos, según las casas por donde se estuviera desarrollando este acto de lavatorio de los pies. Entonces el amo o el dueño de la casa hacía provisión para que su siervo o su esclavo le tendiera ese servicio, ¿verdad? Y llegara agua, le llevaba, dice, en un lebrillo que era como una vasija más pequeña, y llevaba una toalla, y entrando les lavaban sus pies y les secaban, y ya podían pasar amablemente a recibir lo que les iban a dar, ¿verdad? Dentro de la casa o dentro de la tienda. Entonces acá en Génesis dice que en Génesis capítulo 18, 1 y 2, donde estábamos leyendo, mientras Abraham se encontraba, dice, en el encinar de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda, se le acercaron tres varones, y cuando él los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos. Inmediatamente Abraham les pidió que no pasaran de largo, y dio instrucciones para brindarles agua para que se lavaran sus pies y se recostaran debajo de un árbol para compartir con ellos también un bocado de pan. Esto era algo, ¿verdad?, que Abraham, sin darse cuenta o sin él, aleluya, verlo en este momento, dice que Abraham hizo provisión de agua y alimento y albergue a estos tres extranjeros, sin saber que estaba hospedando a tres ángeles dentro de su casa. Lo que estamos viendo acá es algo que si nosotros lo aplicamos a nuestros tiempos, ¿verdad? Esto es algo que ya no se practica con esa libertad que se hacía tal vez en aquellos tiempos o en nuestros pueblos. Aquí en este país más que todo, y por haberse multiplicado la maldad de los hombres, que es de continuo solamente el mal y el mal en sus corazones, es un poco difícil practicar, aleluya, este tipo o la hospitalidad, porque ya no se confía en las personas. Ya no se confía y hay desconfianza en meter o llevar a nuestras casas o a nuestros hogares a personas que no conocemos, a personas que son forasteros tal vez, que no son del lugar, que vienen de otros lugares y que a veces, ¿verdad?, se nos acercan a pedirnos ayuda, pero lamentablemente ya no hay esa confianza de decir uno, no, pues lo voy a llevar para mi casa confiadamente, que pueda ser que yo voy a estar también haciendo como Abraham, practicando esta hospitalidad, y yo sin saberlo voy a hospedar ángeles. Ahora como que hay cierto temor, hay cierto temor y desconfianza en la práctica de esta hospitalidad. Pero en aquel tiempo, ¿verdad?, eso era algo que se practicaba en su pueblo. Yo no sé si en los pueblos de ustedes todavía se llegó a ver esta práctica de la hospitalidad, pero yo me acuerdo que en la aldea donde yo vivía, cuando yo estaba pequeño, yo me daba cuenta que pasaban de repente o llegaban forasteros que eran de otros pueblos y ya no les alcanzaba para irse de ahí porque no había en esos tiempos automóviles o vehículos para uno viajar rápido de un lugar a otro, ahí era a puro pie. Entonces las personas se quedaban ahí y a veces, bueno, dependiendo también, ¿verdad?, de lo que había en el corazón de las personas, si eran dadivosas, luego lo llamaban y se acercaban a él y le decían, no tiene dónde pasar la noche, aquí le ofrecemos una esquinita en la casa.
y véngase, vamos a compartir el pan, y ahí está afuera el barril de agua si se quiere bañar, o allá está el arroyo si quiere bañarse y todo, y se le brindaba, ¿verdad?, una hospitalidad. Y había como cierta satisfacción dentro de uno que podía servirle a alguna persona, porque esto era algo de las buenas costumbres que se practicaban en nuestros pueblos, donde no había, ¿verdad?, tanta maldad como ahora en estos tiempos. Ahora es bien difícil practicar esta hospitalidad. Pero nosotros sabemos que en lo que va en la viña del Señor, en lo que corresponde a la iglesia, ¿verdad?, todavía podemos practicarlo siempre y cuando nosotros sepamos el proceder de las personas, que conozca a alguien a esa persona y decir, no, es una persona de confianza, y pues se le puede brindar a veces, ¿verdad?, la entrada a nuestra casa, como en mi persona ya hace algunos años atrás, ¿verdad?, tuvimos en la casa como 2 o 3 pastores que estuvieron ahí por un tiempo en nuestra casa, por 1 o 2 meses, a veces una semana o algo. Pero eso es algo satisfactorio para nosotros, porque le estamos brindando a alguien que nosotros sabemos que es un siervo del Señor. Y en cierta forma, ¿verdad?, estamos practicando lo que Jesucristo quiere que hagamos, pero lo hacemos con una satisfacción de poder servirle a las personas. Y en este tiempo que estamos viendo, Abraham dice que él no se dio cuenta que estaba albergando a 3 ángeles. Se considera que cuando la persona cumple, dice, con las normas de satisfacer las necesidades inmediatas de los necesitados, realiza una de las formas más hermosas de obedecer a Dios. Es importante cumplir con el mandato que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que está en Mateo capítulo 19, verso 19 y el 22, 39. El mandato de amar a otros como a uno mismo significa participar activamente para que las necesidades de otros sean satisfechas o sean saciadas las necesidades de otros. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo nosotros, aunque es difícil hacer esta práctica, pero hay diferentes maneras también de llevar a cabo la hospitalidad, ya que si nosotros pues no podemos llevar a nadie a nuestra casa y brindarle esa atención que quisiéramos, pues se les puede proveer cierta forma monetaria, o de llevarlos a un lugar. Ahora existen diferentes tipos de lugares donde ellos pueden dormir, donde ellos pueden quedarse, donde ellos pueden estar. Entonces nosotros podemos practicar esto también, sin que nosotros nos tengamos que comprometer hasta el punto de tener una desconfianza que las personas que le estamos brindando esta hospitalidad tal vez sean personas que quieran aprovecharse, o que quieran sacar ventaja, o que quieran sacar un beneficio, ¿verdad?, de nosotros. Entonces, para evitar esto, pues lo podemos hacer de otras formas, para que ellos, aleluya, reciban también esa hospitalidad que nosotros queremos brindarle, ya que aquí habla de practicar este acto que Jesucristo nos enseñó, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, siempre tengamos la idea de ayudar a otras personas, que lo podemos hacer de muchas formas, sin que nosotros tengamos que comprometernos o tener desconfianza de las personas, porque, ¿verdad?, no queremos que pase algo y después queramos echarle la culpa a Dios. ¿Por qué permitió Dios esto? ¿Por qué Dios, yo le abrí las puertas de mi casa a esta persona que se pensaba que era alguien de confiar, y mira lo que pasó, se llevó esto, me vino a hacer aquello, pasaron cosas que no debían de pasar, que se pudieron haber evitado? Aunque si nosotros, ¿verdad?, sabemos, Dios no lo va a permitir así, porque si nosotros dependemos de Dios, el mismo Espíritu nos da convicción de que la persona es un siervo o una sierva de Dios, para nosotros poder brindarle esta hospitalidad. Y a veces, ¿verdad?, como dice lo que estaba pasando con Abraham, que él, sin darse cuenta, estaba hospedando a 3 ángeles, que él los vio y los llamó a su casa. Si nosotros vemos en este tiempo, aquí en Estados Unidos más que todo, es difícil hacer esto, pero en nuestros tiempos, en nuestras aldeas, en nuestros pueblos, era bien frecuente esta práctica, y era algo bonito, algo hermoso. Yo me acuerdo que mis abuelos se llevaban o se realizaban campañas en la aldea donde yo estaba, y no era muy grande la aldea.
Y me acuerdo que mis abuelos eran los que ellos decían, nosotros vamos a albergar al predicador. Y se le preparaba una esquinita así en el rancho, donde él iba a estar 2 o 3 noches, y se le daba alimentos, le proveía todo. Y eso era una satisfacción que yo miraba en ellos, que ellos se sentían satisfechos, que estaban brindándole tal vez no el servicio a él, sino que delante de Dios, ¿verdad? Estaban cumpliendo con la tarea de este mandato que Jesucristo nos enseñó, que Él lo resumió, de amarlo al prójimo como a nosotros mismos. Pero aunque en este tiempo sea difícil, ¿verdad? Dios nos puede proveer las maneras y las formas de que nosotros tengamos que seguir, lo podemos seguir practicando sin comprometernos o comprometer la fe. Es algo que tenemos que seguirlo practicando. No lo podemos olvidar por completo, ¿verdad? Sino que siempre viendo la forma en que yo puedo ayudar, en que yo puedo involucrarme, en que no se deje o se abandone esta práctica de darle, aleluya, a las personas la hospitalidad cuando no son del lugar o cuando no son de la región donde nosotros vivimos. No sé si hasta aquí alguien quisiera aportar algo, decir algo, aleluya, conforme a lo que estamos viendo. Gloria a Jesús, a nuestro pastor. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es hacer la hospitalidad con sabiduría. Hay personas que viven o vienen pasan por nuestro estado. A mí me tocó una ocasión hablarle recibir a una persona o llegó a la casa a tocar. Yo vivía en una trailita y llegó y tocó y me dijo, mira, voy de paso, voy para Carolina, voy para Sur Carolina. No sé si tienes algo que me pueda asegurar. Y le ayudé, le di un dinero para que siguiera su camino. Pero al otro día en la mañana me tocó por la puerta de atrás. El mismo muchacho me volvió a pedir dinero porque iba para Carolina. Entonces yo le dije que yo creí que yo iba llegando a Carolina, como que yo lo había dado. El muchacho quedó avergonzado y se fue. Pero tenemos que tener cuidado de hacer esto con sabiduría. Amén. Si la persona tiene una necesidad, hay que hacer preguntas. Hay que hacer preguntas para saber cuál es la condición de la persona, para saber cómo ayudarlo más efectivamente, para que la persona pueda saciar su necesidad y nosotros tengamos la satisfacción, como usted dice, porque es una satisfacción ayudarle a alguien en necesidad. Lo que hicimos en otra ocasión fue rentarle un cuarto de hotel a 2 personas que estaban en la calle y era invierno. Yo era líder de célula en aquel entonces y no quise dejarlos en la calle, pero no podía llevarlos a mi casa, tengo a mi esposa. Mis hijos eran pequeños y yo no quería arriesgarme a nada. Porque tratando de cumplir ese mandamiento de ser hospitalario sin arriesgar mi casa, lo que hice fue rentar un cuarto de hotel por 2 noches para esas personas. Y les dimos dinero para que pudieran comer para el día siguiente, pero tenemos que tener cuidado, porque aunque somos siervos de Dios, hijos de Dios, y cuidamos de ayudarle a las personas, también tengo testimonios de personas que entraron gente a su casa y les vaciaron la casa o les robaron dinero y porque confiaron que esas personas eran supuestamente personas de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo cumplimos este mandamiento ahora. Como usted dijo hace un momento, la maldad de la gente es demasiado grande y tenemos que ser astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Pero yo creo que tenemos cada uno que tener cuidado de cómo ayudar a la gente. No dejar de ayudar, pero tener cuidado cómo ayudar. Gracias. Amén. Amén. Gracias, pastor. Porque en este tiempo, hermanos, ya no estamos en los tiempos de Abraham. Los tiempos han cambiado y la maldad se ha multiplicado. Entonces, pero yo pienso que todavía Dios se puede acercar a nosotros tal vez de la misma forma en que se acercó a Abraham. En alguna forma la necesidad va a llegar delante de ti para ver qué tú vas a hacer.
¿Qué tú vas a hacer cuando veas esa necesidad? Si tú vas a cerrar tu mano, si tú vas a hacerte como que no es contigo, ignorarla, o la vas a usar como un motivo para mostrar la misericordia y el amor de Dios. Yo creo que Dios todavía se nos puede acercar de esta forma y a veces lo hace como personalmente cuando tú ves una necesidad enfrente de ti. ¿Y qué tú vas a hacer? Tú tienes la opción de hacer como que no fue contigo y irte o brindarle la oportunidad de darle a la ayuda en lo que hacia nosotros corresponda o que nosotros podamos brindársela. Porque yo pienso o creo que todavía de edad podemos tener esas experiencias que sin saberlo algún ángel se nos puede acercar para probar nuestro corazón o pedirnos algo que a lo mejor nos cueste o nos duela. Pero Dios quiere probarnos a ver cómo somos nosotros, si lo vamos a soltar, si decimos amar al prójimo como a nosotros mismos, o le vamos a cerrar la mano y vamos a ignorar como que no es con nosotros. Pero esto es para que en ti haya esa satisfacción de que digas, wow, le brindé la ayuda a mi prójimo cuando la necesitó y no anduve tocando trompeta, no le tuve que decir a qué, lo que hice, sino que fue delante de Dios, que Dios es el que se dio cuenta, que probó tu corazón y encontró esa hospitalidad, ¿verdad? Que en este tiempo se practicaba. Porque sin saberlo dice que Abraham estaba haciendo o llevando a cabo esta hospitalidad con 3 ángeles o 3 varones que él estaba hospedando en su tienda o en su casa, entrando, ¿verdad? A la casa de él y donde él les ofreció esta hospitalidad. Ahora en el inciso B vamos a ver la otra hospitalidad que habla, dice la hospitalidad de Labán con Eliezer, dándole agua para lavar los pies. ¿Quién era Eliezer? Cuando Abraham envió a Eliezer a visitar a su familia en Nacor para buscarle una esposa para su hijo Isaac, Eliezer se sorprendió al ser atendido por una joven junto al pozo, que demostró mucha hospitalidad brindándole agua para saciar su sed de los criados y para los camellos. Esto está en Génesis 24, 15 al 19. Entonces, ¿quién era esta joven? Era Rebeca. Dice que Rebeca demostró que poseía un espíritu de servicio y de hospitalidad. Y luego Rebeca condujo a Eliezer a donde vivía su familia. Y su hermano Labán desató los camellos, le brindó paja y forraje y agua para lavar los pies de Eliezer. Aquí vemos entonces otro ejemplo de la hospitalidad, de la práctica que ellos tenían cuando alguien los visitaba o cuando alguien llegaba. Dice que aquí está hablando del criado de Abraham, cuando él mandó a Eliezer a buscar esposa para su hijo Isaac. Y vemos la actitud que él encuentra en el pozo al llegar y se encuentra de primera mano con Rebeca. Y dice que Rebeca demostró un espíritu, aleluya, de humildad o mansedumbre o de servidumbre, de servicio, brindándole a él una hospitalidad que él se quedó admirado, el criado de Abraham, y dijo, wow, esta joven sí se ve que tiene un espíritu de servicio. Entonces ella, dice mismo, los condujo hasta la casa donde se encontraba Labán, donde él les dio este servicio. Cuando ellos llegaron, les ofreció comida para los camellos, les ofreció agua para lavar sus pies y los introdujo, me imagino, a su casa y les dio lo mejor que tenía, brindándoles esta hospitalidad, que ellos se sintieran bien acogidos o como que eran importantes. Entonces, me imagino que Eliezer dijo, no voy a tener que buscar mucho. Como que esto me dio a mí, me ha dado a mí los indicios que esta joven va a ser la escogida para el hijo de mi Señor. El servicio que nosotros brindamos, el servicio que nosotros prestamos, Dios lo toma en cuenta. Y me imagino que Rebeca en ese momento no sabía a qué iba Eliezer, porque apenas estaban teniendo el encuentro, apenas se cruzaron palabras, me imagino, y comenzaron a identificarse quién era uno, quién era el otro.
Pero nuestro servicio, hermano, hablará más que 1000 palabras. La actitud que nosotros tenemos o la actitud que nosotros demostramos a las personas dejan o dan mucho de qué hablar. Cuando vienen las personas a la iglesia, ¿cómo tú te les acercas? Con un espíritu humilde, un espíritu de servicio. O si ves que la persona es humilde o es de otro país, la ignoras. No brindamos ese servicio de hospitalidad. Nosotros somos los anfitriones de lo que vamos a estar hablando más adelante de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como pueblo del Señor en la iglesia somos los anfitriones, los que tenemos que brindar una hospitalidad a los que vienen, a los que nos visitan, que ellos se sientan acogidos, que ellos se sientan como que quieren ser parte de esta iglesia. Pero si nosotros los ignoramos, nosotros ni les cruzamos palabras, ¿cómo se van a sentir ellos? ¿Se van a sentir con ganas de visitarnos otra vez? ¿O van a decir a esa iglesia no hay amor, no vuelvo a llegar? Y esto no es solamente de nosotros como líderes, esto es algo que lo tenemos que practicar toda la iglesia. En todos nosotros debe de estar ese espíritu de mansedumbre, de hospitalidad, cuando nosotros recibimos a las personas que vienen. Que las tenemos que hacer importantes para nosotros, como que nos interesa. Cuando Rebeca recibe a Eliezer, el siervo de Abraham, ella no sabía que él iba buscando una esposa para el hijo de su señor, que sería de donde Dios levantaría la descendencia que le había jurado a Abraham. Y cuando ella demuestra esta actitud, yo me imagino que Eliezer comenzó a pensar en su mente, wow, esto me impactó desde el momento en que llegué al recibimiento. Cómo ella me trató. Yo no sé si Rebeca era hermosa, pero tenía que ser en ese tiempo joven y hermosa. Hermoso parecer y virgen. Y virgen, doncella todavía. Y la actitud de ella, me imagino que comenzó a dejar en Eliezer a saber o darle a entender que ella era la elegida. Y él no le había dicho nada todavía, y dice que él llevaba presentes, llevaba de todo, porque a donde se llegaba a buscar esposa, se llevaba lo que se llaman dotes, o se llevaban presentes, se llevaba un dote, y un dote era grande, eran tal vez camellos o yo no sé, bestias cargadas de presentes para llevárselas a las personas. Y me imagino que mientras se fue desarrollando la conversación con Labán, y comenzó Eliezer, dice, que se fue llevado a donde vivía su familia, y su hermano Labán desató los camellos y le brindó paja, forraje, agua para lavar sus pies de Eliezer y los criados, y también les ofreció alimento. Esta era costumbre quitarle las sandalias al visitante al llegar ante la tienda de la familia, y entonces dice, se delegaba a un sirviente la tarea de lavarle los pies, debido a que las sandalias no cubrían adecuadamente los pies del viajero y los caminos polvorientos hacían necesario lavarle los pies. Lavarle los pies y facilitar, dice, agua para lavarle los pies era un acto de servicio fundamental para preservar la salud del visitante, o sea, para que él entrara con mucha higiene dentro de las casas, dentro de las tiendas, ¿verdad? En ese tiempo que se usaban las tiendas, no sé qué es lo que tenían de piso, si eran alfombras o algo, pero para tener higiene, dice que ellos desde que entraban se les lavaba bien los pies, y para que ellos no se sintieran mal, me imagino, ¿verdad? De decir, le voy a ensuciar el piso, le voy a ensuciar la alfombra, les lavaban, y el dueño o el amo del lugar delegaba a un sirviente o a un esclavo y para que le brindara esta actitud de lavarle los pies. Y él ya se sentía más cómodo, me imagino, y iba entonces a poder compartir con los dueños de la casa con esa confianza. En Palestina, dice, se consideraba que la tarea de lavar los pies era tan baja que no se le exigía a un esclavo hebreo. O sea que ni era esclavo hebreo, ni era un sirviente hebreo, sino que era alguien que era extranjero, que realizara. Sin embargo, Juan el Bautista se consideró con humildad que él no era digno de desatar
el encorvado del calzado del que venía después de él. En el pasaje de Lucas 7:36 dice que Jesús fue invitado a una cena en un lugar de un fariseo, pero el jefe de la casa no hizo provisión para lavarle los pies a Jesús y le reclamó su falta de hospitalidad. Sin embargo, en esa cena, una mujer de la ciudad que era pecadora trajo un frasco de alabastro con perfume y llorando comenzó a regar con sus lágrimas los pies de Jesús y le enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los enjugaba con el perfume. La iniciativa de la mujer de lavar los pies de Jesús trascendió el acto de lavar los pies para evidenciar la hospitalidad, ya que demostró gran amor y agradecimiento por lo que Jesús había hecho en su vida al perdonar sus pecados. Se le reconoce que además de la hospitalidad, es imprescindible realizar con humildad y amor el acto de lavar los pies. Este acto de lavar los pies era visto como algo tan bajo, algo como que se les dejaba a las personas que no se les daba un valor, como vistas las más bajas de la sociedad. Tanto así dice que no era ni para un esclavo hebreo, sino que era para un extranjero que se le dejaba este acto de lavar los pies, porque era considerado algo muy bajo. Pero aquí nos está dando un ejemplo que cuando Jesús fue invitado a la casa de alguien, de una persona, y entró y no le ofreció esta hospitalidad, y me imagino Jesús pensando dentro de sí, me invita a su casa, no me brinda la hospitalidad, no me trata de la forma en que se tiene que recibir a una persona que es invitada a entrar a su casa o a su tienda. Y él pensando esto, ¿verdad? De repente entra esta mujer con este vaso de alabastro con perfume y comenzó, aleluya, a regarlo en Jesús, dice, y comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y el perfume y los enjuagaba con sus cabellos. Esto era una actitud de la cual Jesucristo mismo le reprochó al que estaba haciendo la anfitrión de la casa, la anfitrión que, aleluya, que le dijo, yo entré, no me diste beso al recibirme, llegué y no me ofreciste agua para lavar mis pies, mas esta desde que entró no ha hecho más que enjugarme con sus lágrimas y sus cabellos mis pies. Era una actitud, aleluya, que no se podía pasar por alto. Era una práctica muy conocida que aquel que no la hacía era considerado, aleluya, como que no tenía honor. No tenía honor para hacer para llevar a cabo esta hospitalidad. Entonces vemos acá que Rebeca brindó esta hospitalidad al siervo de Abraham, el cual, aleluya, le declararía más adelante que ella era la indicada para ser esposa del hijo de su señor. Y dice que Rebeca, pues entonces llevaron los arreglos que tuvieron que hacer y ya se llevó a cabo todas las cosas que realizaron, y entonces fue cuando se fue con el siervo de Abraham a casarse con Isaac. Y nosotros pues ahí sabemos la historia. Y aquí en este otro pasaje que nos presenta Lucas, cuando Jesús fue invitado a esa cena, al hogar, dice que era de un fariseo, pero que él no le brindó esta hospitalidad. Nosotros como cristianos o creyentes del evangelio, no tenemos que abandonar por completo estas prácticas. Tenemos que siempre hacerlo dándonos cuenta de que cuando se lo hacemos a alguien que no conocemos, vamos a hacerlo con ese amor que Cristo nos dijo que tenemos que amar a nuestro prójimo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que, hermanos, tenemos que buscar, aleluya, los motivos o las formas en cuales podamos practicar la hospitalidad, demostrando, ¿verdad?, que el amor de Dios todavía está en este mundo, que el amor de Dios todavía está en esta tierra, porque la maldad es mucha, y por haberse multiplicado dice que el amor de muchos no se va a enfriar, ya se enfrió. El amor de muchos ya se enfrió. Es difícil amar a los mismos hermanos
entonces a los prójimos, ¿cuánto más nos costará amarlos? Así que no dejemos que el mundo nos arrope con el mal, sino que nosotros con el bien venzamos vamos a vencer el mal. Tenemos que practicar, aleluya, esto siempre y cuando tengamos la oportunidad, dándole paso a lo que Jesús nos enseñó, a lo que Cristo quiere que nosotros como iglesia practiquemos en este tiempo. ¿Van a pasar mis hermanos de escuela dominical? Permítame que no sale. Gracias. No sé si antes de pasar al segundo punto alguien quiere decir algo. Antes que entremos al punto que creo que es el centro de la clase. Gloria al Señor. Si no entramos, aleluya, en el segundo punto, donde estaremos viendo, yo creo que es el pensamiento central que está en Juan, en el capítulo 13. Y estaremos viendo en el segundo punto, dice, una demostración del amor incondicional de Jesús hasta el fin. En el inciso A dice, Jesús tenía la certeza de que su obra había llegado a su fin. Y esto está en Juan capítulo 13, verso 1 al 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. El inciso A dice, Jesús tenía la certeza de que su obra había llegado a su fin. Jesús sabía que su ministerio estaba en la recta final. Entonces, el éxito o la obra de Jesús tenía que estar él bien seguro de que sus discípulos se habían graduado al punto de que él dijese, ellos están listos para continuar la obra. Y entonces dice que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que andaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús hizo provisión para celebrar la fiesta de la Pascua en un aposento reservado en Jerusalén para estar reunido a solas con sus discípulos. El lugar reservado para celebrar la Pascua estaba preparado con todos los elementos necesarios para celebrar la cena, donde Jesús dice era el anfitrión, y él deseaba que sus discípulos recordaran aquella celebración como un evento de especial significado para la nueva alianza. Jesús quería dejar marcado en los corazones de los discípulos esta práctica y el simbolismo, el significado del lavatorio de los pies. Él dijo, ¿verdad? Mi ministerio o mi obra en la tierra está llegando a su recta final y yo tengo que dejar plasmado o grabado en los corazones de mis discípulos lo que ellos tienen que hacer. Entonces, él quería darle ejemplos que ellos vieran de su mismo maestro y su Señor para que ellos pudieran hacerlo sin ninguna... sin algo dentro de sí, ¿verdad? Como que se convirtiera en una malicia o algo que ellos no se sintieran libres con libertad de practicarlo.
Entonces, si ya el maestro les había dado ejemplo, les había enseñado, ellos con mucho más razón tenían que practicarlo. Entonces, si nosotros queremos causar un impacto en los que nos están siguiendo o los que nos están mirando, ellos van a ver en nosotros el ejemplo de lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy practicando. Nosotros como líderes le damos ejemplo a los que nos siguen. Pero ¿qué ejemplo nos están dando? ¿Qué ejemplo nos está enseñando el líder? Está marcando nuestra vida con su ejemplo al punto en que yo digo, yo no tengo ningún prejuicio de humillarme o de hacer esto con una actitud humilde porque yo lo he visto de mi líder. Jesús les quiso enseñar a ellos en esta última cena que ellos no tuvieran prejuicios para ser humildes, para humillarse hasta lo sumo como Él lo había hecho, como Él les estaba enseñando con su vida. Y entonces Él quería dejar marcado en ellos, en esta última cena, donde Él dice que proveyó todos los elementos para que se llevara a cabo. Entonces Jesús aquí era el anfitrión, donde Él tenía que recibirlos, hacerlos sentir como que ellos eran amados y bien recibidos de parte de Jesús. Y que ellos estuvieran listos para esta nueva alianza o este nuevo pacto, donde Él, aleluya, derramaría su sangre por ellos. Jesús estaba consciente lo que le acontecería al final de su existencia como el Hijo del Hombre. Él conocía bien a sus discípulos y sabía que ellos no estaban preparados para presenciar cómo moriría Jesús, ya que ellos tenían otra percepción sobre la misión de Jesús. Él sabía que uno de sus discípulos lo traicionaría y que Pedro lo negaría, mientras otros llenos de turbación se esconderían y lo dejarían solo. Pero Jesús en ningún momento les había ocultado la verdad de su misión, aunque ellos no entendían claramente sus palabras. Una vez más Jesús les anunció su muerte y demostró el gran amor que sentía por los discípulos o por ellos. Y en su preocupación, que Jesús siendo inocente sería condenado a muerte, Jesús quiso darles una gran demostración de humildad y servicio motivada por el amor. La reunión de Jesús y sus discípulos era una reunión íntima en la cual Jesús les daría a conocer cómo deseaba que ellos continuaran celebrando en memoria de Él la cena pascual y el lavatorio de los pies. Los discípulos estaban cansados debido a las largas jornadas de transitando por caminos polvorientos y con sus pies y sandalias cubiertos de polvo. Jesús deseó enseñarles que el amor está íntimamente relacionado con el servicio. Cuando Dios escoge líderes para guiar a los creyentes al conocimiento de la verdad, ellos deben de aprender a practicar los principios de reino. Estos son los principios de reino. El practicar la humildad es un principio de reino. Cuando Jesús, aleluya, llama a sus discípulos para tener esa cena, en esa mesa con ellos, íntimamente quería indagar en ellos, algo que no se les olvidara de sus mentes, algo que no se les fuera de su corazón. Que Él siendo Dios, que Él siendo el Rey del universo, que Él siendo el que creó todas las cosas, se había humillado por amor a ellos. Y Él quería dejar plasmado en sus corazones que estos principios no venían de ningún otro más que del reino de Dios. Si nosotros queremos, aleluya, impactar el mundo nuestro alrededor, comencemos a practicar principios de reino, principios del reino de Dios. Que lo que nosotros hagamos, digan, aleluya, ahí se ve el reino de Dios en ella. Que Dios es el que está gobernando, que Dios es el que está dirigiendo, que Dios es el que le está enseñando. No que nos digan a nosotros, nos dice una cosa pero hace otra. No nos da ejemplo. Jesús no quiere ver eso en sus líderes.
Cuando Él los escoge, Él quiere que sus líderes estén listos para enseñar lo que Él demostró con su vida. Para enseñarnos con actos, aleluya, que no se pueden esconder lo que nosotros estamos haciendo. Él quiere que demos ejemplo de que somos sus verdaderos discípulos, así como sus discípulos quedarían marcados para siempre con la acción que les estaba enseñando. Llegar hasta lo más bajo, tomar la forma de siervo, de un esclavo, para enseñarles a ellos que ellos tenían que practicar estas cosas. Él no le dijo a nadie, aleluya, que cuando fuera su siervo tenía que ser levantado en alto, que cuando fuera su siervo tenía que ser conocido en toda la región. Él quiere ver siervos humildes, que reconozcamos que no somos nada sin Él. Que reconozcamos que lo único que tenemos, o donde estemos, donde quiera que nos lleve, ha sido por su gracia y su misericordia. Él quiere que demostremos su amor. Pero el amor, aleluya, que los discípulos vieron en Jesucristo, que se entregó hasta la muerte y muerte de cruz por ellos y por cada uno de nosotros. Ese es el amor que tenemos que demostrar. ¿Qué haces tú cuando dices tener amor? ¿Cómo demostramos el amor? Haciendo que otros se vayan de la iglesia. Ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo los llama hacia Él. El amor de Jesús los acerca a Cristo, no los aleja de Jesús. Ese es el amor de Dios. Es que nosotros tenemos que demostrar como iglesia que tenemos por nuestros semejantes, por nuestro prójimo. ¿Por qué los alejamos con nuestra actitud? ¿Por qué los echamos fuera con nuestra actitud? Hay que traerlos a Jesús. Hay que decirles, este es el amor de Dios. Este es el verdadero amor, no el fingido, el demostrado. Ese es el que Cristo quiere ver en sus discípulos. Jesús quería marcarlo porque Él sabía que se iban a escandalizar al ver a su maestro y a su Señor clavado en una cruz. Unos lo iban a negar, otros se iban a esconder por miedo. Pero Él les había dado suficientes palabras y ejemplos para que ellos se recordaran de quién era el Señor de ellos. Jesús quería, aleluya, marcarlos en esta última cena. Y Jesús anunció su muerte y demostró el gran amor que sentía por ellos. Y en su preocupación por sus discípulos, para que Él, cuando ellos presenciaran que Él, siendo inocente, sería condenado a muerte, Jesús quiso darle grande demostración de humildad y de servicio, motivada por ese amor y el servicio que Él tenía por ellos. Y por esa razón les quería enseñar en esta cena que Él, siendo Señor y siendo Dios, les iba a lavar los pies a ellos. Cuando Dios escoge a sus líderes para guiar a los creyentes al conocimiento de la verdad, ellos deben de aprender a practicar estos principios que Cristo nos enseñó, principios de reino. Porque solo así, dice, regula la conducta humana y así podrán lograr la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Jesús sabía que sus discípulos debían cobrar conciencia de que ellos ejercerían un liderazgo delegado por parte de Jesús, que debían estar acompañados por el amor, la obediencia a Dios, la humildad y el servicio abnegado en forma incondicional hacia los demás, como Dios es el que delega responsabilidades. Todo líder cristiano debe ejercer sus responsabilidades con un espíritu humilde. Los discípulos de Jesús tenían el testimonio de que Jesús había venido a una vida caracterizada por la humildad. Había vivido una vida caracterizada por la humildad. La humildad se plasma en la mansedumbre y era fundamental que la comunidad cristiana valorizara, interiorizara estas características de nuestro Señor Jesucristo. El inciso B, para ir terminando: Jesús asumió la función de siervo para lavar los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13, 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó su manto
y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús asume esta función de siervo. Jesús, siendo el maestro y el Señor, asumió la posición del esclavo y se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. Jesús se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquella tarea demandaba gran esfuerzo, ya que eran 12 personas a las cuales él les tenía que lavar los pies, y las sandalias llenas de polvo. Había de dedicar mucho tiempo cambiando el agua, la cual se tornaba turbia, según Jesús lavaba los pies de cada uno de sus discípulos. Y también era necesario limpiar las sandalias. Imagínense el acto humilde que Jesús practica, lavándole los pies a sus discípulos y también limpiando las sandalias de ellos, limpiando el calzado de sus discípulos. Ya que eran 12 personas, había que hacer un esfuerzo para hacer todo este trabajo. Pero él quería demostrar en ellos, aleluya, cuánto él hacía por amor a cada uno de ellos. Entonces Pedro observó, dice, lo que Jesús estaba realizando y dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Pedro estaba asombrado de la tarea que Jesús estaba realizando y se preguntaba cómo era posible que Jesús estuviera realizando la tarea de un esclavo. Y Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ante la negativa de Pedro, Jesús respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón Pedro le dijo: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. En el diálogo con Pedro, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que Judas lo iba a traicionar y que Pedro lo negaría, aunque luego se arrepentiría, a pesar de conocer las reacciones que tendrían sus discípulos al aproximarse su partida. Jesús los amó hasta el fin y los preparó a ejercer un liderazgo según los principios del reino de Dios. Jesús, aleluya, sabía que la tarea que estaba realizando, que aunque los discípulos se iban a escandalizar por su muerte, él estaba indagando en ellos para que después ellos entendieran lo que él estaba haciendo. Los actos de humildad o de humillarnos para nosotros a veces no tienen sentido, porque vemos a la persona que está delante de nosotros. Pero Dios te dice: te tienes que humillar. Tienes que tener un acto de humildad, un principio de reino, porque lo que tú no entiendes ahora, después lo vas a entender. Que el estar enemistado con una persona no te va a dejar entrar en el reino. Que estar enajenado a la voluntad de Dios no te va a dejar entrar en el reino de Dios. Porque el que así a ti se te olvide hacer algo no quiere decir que a Dios se le olvidó. Que el que yo pase algo por alto no quiere decir que Dios no lo vio. Porque delante de los ojos de Dios todo lo que hacemos está siendo escrito. Para que en aquel día se pase lista de todo lo que hicimos. Y si nos van sacando en la lista cuántas veces no perdonamos, cuántas veces no nos humillamos, no tuvimos una actitud de reino. Pero nosotros pasamos estas cosas por alto, queriendo escuchar las palabras que decimos siempre cuando Cristo venga y nos diga: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pasando por alto las cosas que tenemos que hacer, Cristo no nos va a dejar entrar en el reino.
Porque eso sería alimentar una falsa esperanza. El pretender que yo estoy bien para entrar en el reino de Dios cuando yo sé que no he sido perdonado de muchas acciones que no he hecho bien. Hermano, y delante de Dios estamos desnudos. ¿A quién vamos a engañar? ¿No será mejor sincerarnos? No querramos ser como Pedro. ¿No será mejor humillarnos delante del Señor y reconocer que no estamos bien? Y decirle, Señor, ¿por qué? He pretendido, Señor, ser el que no soy. Mejor cambia mi corazón. Yo te entrego todo mi ser, Señor, para que tú lo transformes, para que tú lo cambies, para que sea digno de ser llamado yo siervo o tu hijo, Señor. Pero si Cristo no está haciendo la operación en tu vida, no te puedes llamar siervo. Cuando tus principios no son del reino de Dios, no vas a entrar en el reino de Dios. Yo no voy a entrar en el reino de Dios si no practico los principios del reino de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo. Dice como que si Él rogase por medio de nosotros para que la gente se salve, para que la gente venga al conocimiento de Cristo. Enseñémosles con humildad, con mansedumbre. Humillémonos si es posible para que uno de ellos se salve. Jesús quería dejar esto en sus discípulos para que después ellos estuvieran dispuestos no solamente a llevar el ministerio, sino a dar su vida por causa de Cristo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por causa de Cristo? ¿Estamos dispuestos a humillarnos o seguir con la apariencia que tenemos? Hermanos, esta es una enseñanza a conciencia. Él nos lavó los pies cuando venimos a la cruz para limpiarnos, pero nosotros no lo queremos seguir haciendo. No queremos seguir practicando. En esta hora, aleluya, usted es consciente de sus actitudes. Si usted practica lo que es del reino de Dios, cada uno daremos cuenta y cosecharemos de lo que hemos sembrado. Así que vamos a estar en pie en esta hora. Dale gracias al Señor por su ejemplo que Él nos dejó para ser hijos de Dios. Vamos a orar en esta hora y así pueden pasar mis hermanos de alabanza. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Te damos honra y gloria a ti, Cristo, porque solo tú la mereces, Hijo de Dios. Siendo Dios, te humillaste por amor a cada uno de los que estamos en este lugar. Nos demostraste el camino, Dios mío, por amor, Señor. ¿Quiénes somos nosotros, oh Dios, si somos tus hijos? Y no demostramos tu amor y tu misericordia que tú tienes por cada uno de nosotros, oh Dios. Ayúdanos, oh Cristo de la gloria. Transfórmanos, Señor. Cambia nuestro corazón, oh Dios mío. Que se meta tu espíritu una vez más en tu iglesia, en tu pueblo, Dios mío. Hacer la obra, Dios del cielo, aleluya. Para poder, Señor mío, llamarnos iglesia de Jesucristo. Para poder llamarnos pueblo de Dios, aleluya. Tú tienes que estar, Dios mío, siempre, aleluya, tomando el control de todo en tus manos, oh Dios, de nuestras vidas, oh Jesucristo amado. Perdónanos, Dios del cielo, aleluya. Perdónanos, Jesucristo amado, y ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, Dios mío, a clamar, Dios del cielo, como el siervo clama por la corriente de las aguas, por tu presencia, oh Dios santo, aleluya. Solo tú eres digno de ser alabado y glorificado. Por eso en esta hora queremos cantarte alabanza, alabar tu nombre, glorificarte, oh Jesucristo. Oh, que tú recibas la gloria y la honra debida a tu nombre. En esta hora te la damos solo a ti, Cordero Santo, Cordero de Dios, aleluya. El que dijo Juan, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero que limpia las almas. He ahí el Cordero que perdona pecados. He ahí el Cordero que levanta al caído. He ahí el Cordero que alcanza al perdido. He ahí el Cordero, aleluya, que ama a la iglesia porque se entregó por amor a ella, aleluya. Oh,
bendito Jesucristo. Gracias, Señor. Inúndanos de tu amor. Inúndanos de tu amor, Cristo. Porque el amor tuyo cubre multitud de pecados. Cubre multitud de faltas, oh Dios del cielo. Si alguien puede perdonar es por tu amor. Si alguien se puede humillar es por tu amor. Si alguien puede hacer algo para la obra es por tu amor, oh Dios, aleluya. Porque solo tú lo cambias y lo transformas, oh Dios, aleluya, a la imagen de aquel que nos dio ejemplo para seguir sus pisadas, para no alejarnos de él, para no perder el camino, para, Dios mío, aleluya, aquel que ha puesto la mirada en ti no se extravíe, sino que sea salvo, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, en esta hora. Así, Cristo, queremos alabarte en esta mañana, Señor. Recibe nuestra alabanza y nuestra